seguir informándose acá con nosotros. Por supuesto, continuamos con este tema sobre las zonas francas, el aumento salarial y también las perspectivas y los resultados durante el año pasado 2023. Tenemos de invitado, por supuesto, a Pedro Ortega Méndez, secretario general de la Central Sandinista de Trabajadores, secretario de Asuntos Laborales de la Confederación Sindical de Trabajadores de Zonas Francas, con una licenciatura en Contabilidad Administrativa, licenciado en Derecho con un posgrado en Jurisprudencia Laboral y un diplomado en Métodos de Resolución Alternos del Conflicto Laborales. Muy buenas tardes, Pedro, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, muchas gracias, ¿verdad?, al canal NotiVoz, ¿verdad?, y a toda la audiencia de Puntos de Vista, ¿verdad?, que es un placer de nuevo estar aquí en este agradable programa. Pedro, abordando justamente este tema sobre las zonas francas, ¿cuáles han sido los principales puntos que han tocado para poder llegar a este acuerdo de salario 2023 a 2027? Bueno, para llegar a un acuerdo a tripartita en zona franca, nosotros siempre partimos, ¿verdad?, de buscar el consenso con la parte empresarial, ¿verdad? Y en esta parte el gobierno como un amigable componedor con los trabajadores y los empresarios. Nosotros lo basamos, ¿verdad?, en estadísticas de exportaciones, también lo basamos también en lo que es los contratos que tienen las fábricas con las marcas, y de acuerdo a las proyecciones cada año es que nosotros, ¿verdad?, calculamos la probable, ¿verdad?, en este caso propuesta laboral, pero también a los indicadores económicos, ¿verdad?, que maneja el gobierno a través como la inflación, el crecimiento económico, ¿verdad?, y todos los aspectos relacionados con la economía también global, que eso es lo que determina, ¿verdad?, para llegar a acuerdo de consenso, y también la discusión que tenemos con los empresarios, ¿verdad?, y siempre hemos llegado a acuerdo con la parte empresarial. Ahora, ¿cuál es el impacto que ustedes esperan sobre el acuerdo salarial en la estabilidad social y también la competitividad laboral en estas zonas francas? Mira, los mismos empresarios, ¿verdad?, al principio no querían negociar salario por un quinquenio, ¿verdad?, pero después a ellos también les ha dado resultados en vista de que ellos tienen una predictibilidad de cara a los 5 años. E igual la inversión extranjera que piensa venir a Nicaragua, ellos hacen, ¿verdad?, su cálculo de proyección de acuerdo a los salarios para ver sus costos de operación, ¿verdad?, y también, bueno, las utilidades que van a tener referente, ¿verdad?, a los salarios bajo el régimen de zona franca. Entonces, esta modalidad, ¿verdad?, de este modelo que iniciamos hace más de 16 años, ¿verdad?, ha dado buenos resultados en vista, pues, de que a través de estos acuerdos tripartitos se incrementó la inversión extranjera, se incrementó también el empleo, y también se diversificó el empleo, que hace más de 15 años solamente textil. Ahora tenemos otros sectores económicos como call center, arneses, tabaco, ¿verdad?, que le ha dado también otro repunte al régimen especial de zona franca. En este caso, justamente era la pregunta, ¿cómo ha influido la inversión extranjera en la toma de estas decisiones? Bueno, creo que la inversión extranjera, ¿verdad?, ellos también igual hacen su análisis de riesgo, ¿verdad?, en cada país, de acuerdo a las proyecciones también económicas que dan otras instituciones extranjeras, ¿verdad?, como el Banco Mundial, y también instituciones crediticias, cual también Nicaragua es acreedor, ¿verdad? Y estas decisiones que toman inversionistas extranjeros lo hacen, ¿verdad?, con el ánimo de ellos su estabilidad en su inversión, y la realidad, pues, que después de esos acuerdos tripartitos ha habido mucha estabilidad laboral, tanto para los trabajadores como al sector empresarial también, y eso ha dado también de que Nicaragua se ha tomado en cuenta, ¿verdad?, como uno de los países de Centroamérica que mayor cumplimiento tiene con sus obligaciones en materia de derecho laboral y también en materia mercantil. Ok, en este caso, ¿cuál es la postura que ustedes tienen frente a la escalonada propuesta de los impuestos de la renta, sobre la renta durante los primeros 3 años?
Bueno, este es un problema, ¿verdad? Podríamos decir que nosotros consideramos que lo vamos a solucionar, ¿verdad? Porque el impuesto sobre la renta del trabajo, ¿verdad? Sabemos que esta ley de concertación tributaria tiene más de 13 años de haber entrado en vigencia, ¿verdad? Para esa época los salarios estaban, bueno, por decirlo así, casi un 40% de lo actual salario que tenemos actualmente, ¿verdad? Y miramos, ¿verdad?, que en todos estos años han ido creciendo los salarios en vista, pues, de que también este gobierno, ¿verdad?, ha cumplido con la ley de la Comisión Nacional de Zona Franca de negociar año con año los salarios mínimos en este país. Por lo tanto, ¿verdad?, ya podríamos decir que ya hay 4 sectores dentro de la tabla salarial de los sectores económicos del salario mínimo, que ya está entrando el régimen de zona franca también, con la entrada en vigencia, ¿verdad?, el 1 de enero de los salarios, que ya 4 sectores económicos están encima, ¿verdad?, de los 8.333 Córdoba. Y probablemente, ¿verdad?, va a entrar, según la negociación para este año del salario mínimo, donde probablemente el sector pesca va a superar también los 8.333 Córdoba, que es, ¿verdad?, el tope mensual para los trabajadores que empiezan a pagar salario mínimo. Entonces, esto sería ya el cuarto o el quinto, ¿verdad?, el sector económico que entra dentro de lo que es la renta del trabajo, trabajadores que están en salario mínimo y que van a empezar a pagar este salario. Nosotros hemos hecho propuestas, ¿verdad?, al gobierno sobre la elevación del techo, ¿verdad?, al salario mínimo. Lo hemos hecho también en la Comisión Nacional del Salario Mínimo y probablemente también este mismo año lo vamos a presentar para la elevación del techo, tanto en la Comisión Nacional del Salario Mínimo, que se va a instalar el tercer jueves de este mes de enero, ¿verdad? E igual también le vamos a hacer llegar al gobierno, ¿verdad?, el comandante Daniel y la compañera Rosario, la propuesta de los trabajadores para elevar el techo del salario mínimo, perdón, del techo de la renta del trabajo, para que los trabajadores que estén en salario mínimo pues no tengan que pagar la renta del trabajo. Ahora, don Pedro, ¿cuáles son los principales desafíos en los que ustedes están enfrentándose, hablando de la gestión de empleo de la zona franca y cómo se están abordando? Bueno, creo que el mayor desafío que tuvo a prueba, ¿verdad?, tuvimos a prueba que los empresarios, el gobierno y los trabajadores fue con el COVID-19, con el COVID en el 2019, y donde tanto los trabajadores, empresarios y gobierno llegamos a un acuerdo, ¿verdad?, sobre protección de los trabajadores del COVID-19, en vista también de que hubieron suspensiones, más de 50.000 trabajadores estuvieron suspendidos, hubieron algunos cierres de empresas, pero tomamos una decisión, ¿verdad?, para que empresas no cerraran y que tampoco el empleo, ¿verdad?, se multiplicara tanto en el sector de zona franca como en otros sectores, pues, y logramos también llegar a ese acuerdo. Ahora nosotros, ¿verdad?, con estos acuerdos tripartitos, creo pues de que esa es la mayor fortaleza que tenemos los trabajadores del gobierno y los empresarios, que es, ¿verdad?, una presentación a la inversión extranjera de que aquí en este país, al menos los trabajadores y los empresarios tenemos un acuerdo de estabilidad laboral. Eso trae consigo, ¿verdad?, de que aquí se cumplan con las disposiciones laborales, la convención colectiva y especialmente el respeto a los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores nicaragüenses. Ahora, sobre esta misma línea, sobre logros y todo esto que usted nos comenta, ¿cómo ha venido evolucionando el sector de zonas francas al pasar de los años? Bueno, creo de que aquí este sector, ¿verdad?, se ha diversificado, ha venido diversificando, también incrementándose la inversión extranjera, la generación de empleo, pero también, ¿verdad?, antes Nicaragua era una cenicienta en exportaciones de zona franca. Ahora, ¿verdad?, con las estadísticas que la da la oficina de textil de Estados Unidos,
sitúa a Nicaragua en el nivel número 12 de mayores países exportadores de textiles y ropa confeccionada hacia Estados Unidos. Bueno, el primero es China, ¿verdad? Pero dentro de Centroamérica estamos posicionados, después de Honduras, como el lugar número 2, ¿verdad?, en exportaciones de textiles y confecciones hacia Estados Unidos. Eso lo ha ponderado a nosotros, ¿verdad?, como un país, ¿verdad?, que ya están en los top, por decirlo así, ¿verdad?, de los grandes exportadores de ropa hacia los Estados Unidos, y creo pues de que en los próximos años creo que vamos a ir, ¿verdad?, bajando más a posición por los inversionistas extranjeros creen, ¿verdad?, todavía en los trabajadores nicaragüenses, confían, ¿verdad?, en estos acuerdos tripartitos, y creo pues de que a partir de este año vamos a tener un repunte en exportaciones e inversión extranjera, porque nosotros consideramos pues de que se está dando ese repunte, ¿verdad?, de las marcas hacia las fábricas de confección en Nicaragua, pues que ya están aumentando las órdenes de trabajo, y una prueba de eso pues que en este mes de enero se están necesitando 2.100 trabajadores del sector, ¿verdad?, textil, porque tanto empresa aquí en Matiare, empresa aquí en Sébaco y otra empresa en Masaya están necesitando operarios, ¿verdad?, y iniciar con 2.100 trabajadores, mientras que el año pasado también iniciamos con reducción de personal. Entonces eso es un signo positivo de que vamos nosotros a recuperar empleo, y también vamos a crecer también en exportaciones en zona franca para este año 2024. ¿Se está gestionando un aumento salarial en algún otro de los sectores que nos había mencionado anteriormente, como call center, arneses, tabaco? Bueno, en los sectores, ¿verdad?, de call center, ahí un trabajador, ¿verdad?, que es bilingüe, ahí tiene un salario de $550 entrando. Ya puede ser supervisor o ser manager, y puede tener hasta salario de hasta $1.200, $1.400, ¿verdad?, según la escala que vaya posicionando. Pero también ellos tienen cada año una bonificación también, que les van aumentando también su salario, que inician con $550 y después van aumentando como un reconocimiento que se hace a esos sectores. Y el otro sector también de arneses, pues que donde después del sector de call center es los que ganan mejores salarios, porque también son trabajadores con una mano de obra calificada, ¿verdad? Y aquí hay salarios de más de $300 mensuales, más bonificaciones que ellos tienen pues por producción. O sea que aquí el salario, por decirlo, más bajo el sector textil, pero también por la competencia que se está dando, creo que este año también van a haber mejoras en salarios. También algunas empresas del sector textil negocian salarios independientemente de este 8%, pues hay incrementos salariales de un 2, 4%, 5%, algunas empresas pues donde se negocian con los trabajadores ese aumento salarial en algunas empresas. Ok, don Pedro, momento de hacer una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos.